Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agroindustrias. Para esta edición visitamos el distrito de J. Eulogio Estigarribia, Campo Nuevo, en el departamento de Caaguazú. Llegamos hasta el molino de la cooperativa Sommerfeld para conocer la marca Sol Blanca. Ellos empezaron en el 91 solamente con la fabricación de harina, pero a lo largo de los años han ido sumando productos y hoy ya son varios los que están disponibles en el mercado local. Empezamos un nuevo capítulo de Agroindustrias. En el departamento de Caaguazú se encuentra el distrito de Juan Eulogio Estigarribia, Campo 9. Es conocido como la ciudad industrial y se ha caracterizado principalmente por su continuo progreso. Durante nuestro recorrido, conocimos más sobre la cadena de la industria del trigo, una de las más completas de nuestro país, ya que podemos encontrar la siembra, su procesamiento para la elaboración de harina y a este le acompañan otros subproductos. Así llegamos hasta el molino de la cooperativa Sommerfeld, que empezó a operar a finales de 1991 con la fabricación de harina, y con el tiempo se le fueron sumando productos como los fideos. El molino recibe aproximadamente el 60% de la materia prima de la producción de los socios y lo restante es adquirido de terceros. El mayor potencial de la harina de Paraguay se basa en el excelente trigo producido en el país, que es catalogado incluso como uno de los mejores de Sudamérica. Actualmente, la industria cuenta con una capacidad de molienda de 320 toneladas por día y el compromiso es seguir creciendo. El molino empezó en el 1991, se empezó con los proyectos. Lógicamente la molienda empezó recién el otro año. Tenía que comprar primero todas las maquinarias del exterior y también hacer los edificios. Y bueno, empezó porque los socios de la cooperativa Sommerfeld eran productores de soja y trigo y un poco de maíz también en aquel tiempo. Y ellos vieron que el trigo ellos compraban la mayor parte importado del exterior y el trigo que ellos mismos cosecharon se exportó. No ellos, pero ellos vendían a exportadores. Entonces, ¿por qué no instalar un molino y procesar el trigo y tener el producto final ya? Y así arrancó y empezaron comprando primeramente un molino usado, de segunda mano ya de Chile, y se instaló entonces en inicio del año 92 y con una capacidad de molienda de 60 toneladas al día. Y así fue sucesivamente con los años. El siguiente paso fue, creo que 5 años después, se incrementó hasta 100 toneladas. Después fue en el 2004, ya son varios años después, pero ahí se instalaron otro molino al lado de 150 toneladas y el año 2018 agrandamos el primer molino, prácticamente cambiamos las maquinarias, pusimos a 0 kilómetros, compramos nuevo y hoy entonces tenemos una capacidad de molienda de 320 toneladas al día. Ese sería un poco a grandes rasgos lo que es molienda. Y aparte de eso, entonces así también fue creciendo los silos, la recepción, porque hoy por hoy nosotros prácticamente tenemos espacio de almacenar el trigo de la cosecha a un año. Quiere decir que nosotros recibimos el 60 hasta 70% del trigo de los socios y el resto compramos de terceros todavía. Hoy le procesamos todo el trigo del socio y compramos algo también de terceros. Nosotros, no solo nosotros, pero acá en Campo 9 somos un engranaje muy importante industrial, de cual de acá sale un 60% de la harina paraguaya sale de Campo 9. Y eso quiere decir que genera muchísimo trabajo, porque si tenemos un poquito en cuenta los personales directos y después todos los clientes que tienen sus personales, que lo son reventas, panaderías, supermercados,
genera muchísimo trabajo el sector triguera. Aparte, lo que no mencioné también era que en el 2010 empezamos acá con la primera fábrica de fideos, como Sol Blanca. Y ahí ahora estamos con todavía no una novedad, pero estamos a punto de inicio del año que viene. Más tardar vamos a tener también fideos tallarín y moñito, que son los fideos más caseros. Así es. Y así como mencioné, hay muchos beneficios por generar mucho trabajo y tener el producto nacional. Ahí ese también es incalculable lo que se gana ahí, ¿verdad? Realmente el compromiso es grande porque la clientela cada vez es más exigente. Y si pensamos en el mercado exterior, más todavía, ¿verdad? Que ahí tiene mucho más certificados que necesitan. Y bueno, pensando en los productores, lo que mencionaste, el trigo no es una plantación que genera mucho flujo, o sea, mucha ganancia para los productores. Es un cultivo en el invierno que está entre la soja y la otra soja. Entonces ahí no le queda otra cosa que plantar trigo. Como el último año se tenía que plantar más trigo porque ya era tarde la soja para plantar maíz. Y el maíz que se plantó, al final consiguió la helada que hoy no sabemos exactamente, pero tiene mucho daño, ¿verdad? Y el trigo que se plantó, que al final es menos, o sea, es más que los últimos años, justamente porque era tarde ya para plantar maíz y para el trigo es buena época. Entonces se plantó un poco más trigo ese año, más por climático, ¿verdad? Y ese también consiguió inicio de semana, esa helada, seguro le dañó porque ya tenía sus primeras espigas afuera, pero no se puede medir en menos de prácticamente 15 a 20 días se ve un poco el daño, pero tampoco no justo, ¿verdad? Pero así es, realmente es un cultivo, si los productores empatan con trigo para que no tenga pérdida, ya están contentos. Esa es la realidad del trigo. Y entonces quiero decir, cuando el trigo lindo que tenemos en el país, es la suerte que del sector industrial, porque si no, yo estoy seguro que vamos a pagar el doble por la harina que hoy todos los consumidores pagan. Realmente reconocimientos internacionales no tenemos porque tampoco no trabajamos mucho en eso, ¿verdad? Estamos más para atender localmente. Lo que sí, nosotros, o sea, como el molino que se instaló en el 1991 hasta 1992, y en el 1997 ya hicieron su primer laboratorio propio. Y ese también renovamos, ahora cuando hicimos la planta gastronómica, hicimos un laboratorio totalmente nuevo con más maquinarias. Tenemos todos los resultados de cada lote de harina que hacemos y realmente el nombre Sol Blanca está muy reconocido en el mercado, en todo el país. Los nuevos desafíos, bueno, el trigo, yo me imagino que va a haber para varios años todavía porque el trigo que Paraguay produce es el doble que se molina nacionalmente, entonces siempre hay un excedente para exportar. Yo creo que la harina es difícil que se deje de comer. Sabemos que no para todas las personas es lo más saludable, pero todos al final comen. Ahí sería solamente si el IVA sobre harina, que ese es una cosa que hoy está en 5%, que yo veo muy importante que no se sube más que eso. Porque harina es un producto que comen las personas de media para abajo, y si incrementamos con más IVA ahí le vamos a forzar su precio. Realmente
El inicio está en variedad de trigo. Y ahí nosotros le asesoramos ya, porque la cooperativa le da crédito también a quien necesita, a los socios, y entonces ahí ya entra también la variedad, cuáles son más recomendados para un mejorador de trigo, pensando para nuestro propio molino. Y la cooperativa tiene un equipo de agrónomos, que hoy son 3, que acompaña de todo el tiempo a todos los cultivos, que sea trigo, soja, maíz, canola, que sea. Entonces ahí ya viene acompañado ahí del sector, o sea, de la cooperativa del central mismo. Nosotros siempre estamos un poco atrás de ciertos mercados internacionales, pero tiene sí sus dificultades y también por precios. No siempre, por ejemplo, hay países que compran uno del otro, que aparte de nosotros, y así sabemos que hoy en día Argentina es un mercado muy incompetitivo, porque tiene mucho subsidio del gobierno, entonces hay países a cada lado donde podríamos exportar, pero como ellos consiguen ese trigo argentino, muchas veces por mercado negro, entonces ahí es incompetitivo. Ahí es una traba que nosotros como pequeño país entre los otros países no tenemos a veces mucha salida ahí. Pero yo sé que hay acá molinos que exportan algo, no es gran volumen, pero es más para generar un poco más, para conseguir producir un poco más, ¿verdad? Para el procesamiento del trigo es de suma importancia la clasificación y el secado para el almacenaje de la materia prima en los hilos. Es fundamental contar con todos los equipos para asegurar la eliminación de materias extrañas y un perfecto acondicionamiento de los granos. El trigo se recibe de acá en 1 mes y medio, que es septiembre-octubre. Ahí se recibe el trigo en los hilos y se hace el procesamiento de secado, si viene con humedad, como muchas veces viene con cierto porcentaje de humedad, se seca, se limpia con las prelimpiezas y se guarda en los hilos. Y después, cuando llega, siempre usamos el trigo más viejo y el nuevo se deja estacionar. Siempre es bueno primero unos 4 a 6 meses de dejar de estacionar el trigo y después te sale mejor harina. Se hace al ingresar, lógico, de los socios recibimos todo el trigo. Ahí no podemos rechazar ninguna carga, ¿verdad? Pero el trigo hoy por hoy tiene su precio por calidad. Entonces los socios mismos buscan ya de sembrar el trigo mejorador, porque ese es lo que más precio le da. Así funciona esa parte. Realmente nosotros como cooperativa, incluso justamente en la última ampliación que hicimos en el molino, invertimos mucho justamente en tecnología. Ahí las maquinarias convencionales o de tecnología son muy diferentes en precios y nosotros optamos por la tecnología para tener mucho más medido todas las cosas y tener la seguridad que la harina tiene su calidad debida. Los controles de la materia prima, así como de los productos de todas sus fases, se realizan en un laboratorio. Esto permite corregir rápidamente cualquier variación negativa que se pudiese producir durante el proceso. Todos los ensayos y análisis tienen el objetivo de asegurar la calidad del producto final. En el laboratorio llevamos varias actividades, más de lo que es en análisis, para todo lo que es la calidad de la harina en sí, así como el Nifalin number, gluten, que se analiza en aquella máquina. Después se hace tensograma, se hace también en humedad, ceniza.
y todos estos análisis normalmente hacemos diariamente para saber cómo está el trabajo del trigo, para saber la calidad del trigo. Lo que determina la calidad, o sea, el análisis específico es el gluten, o sea, lo que más nos interesa es el análisis de gluten. También muchos clientes nos piden también un buen number. Y después ya es más, nos interesa más a nosotros para todo lo que es nuestra calidad y en ir trabajando en cuanto al pedido de cada cliente. Empezamos nuestro día ya ni con el producto en sí, que es la harina. Tenemos 6 muestras diarias, que sería de cada molino. Tenemos 2 molinos. Entonces empezamos con la humedad, que dura en 1 hora y media más o menos el análisis, y después nuestro segundo en análisis sí o sí es la ceniza, porque dura 6 horas aproximadamente, es largo. Entonces luego de eso hacemos ya farinograma, que es también ahí vemos el trabajo de la harina en sí, si está teniendo una buena absorción, que es también lo que nos importa bastante para que la compañera nos vaya diciendo realmente, porque ella es la que hace todo lo que es en aditivación también, vaya modificando si hay en cierto tiempo de problema con la absorción. Entonces es ella la que se encarga de eso. Después hacemos gluten, que ni tarda así minutitos nomás y ya tenemos un resultado. Hacemos después extensograma seguido del farinograma. Sí lleva 45 minutos por harina, o sea, son 45 minutos en 3 etapas, entonces es bastante larga el proceso del extensograma. Luego de eso, analizamos el color de la harina, que es de todas nuestras harinas, son 3 horarios, y vemos de la primera hora, de la segunda hora y de la tercera, y analizamos por molino, o sea, es molino 1, molino 2, y vemos el color por determinación visual. Y bueno, también vemos el Enifalling, que normalmente suele estar en 15 minutos aproximadamente, y normalmente suele estar todos los análisis en el día. Aproximadamente a las 3 de la tarde ya tenemos resultados, y también le pasamos, o sea, la compañera, la encargada del laboratorio, le pasa al jefe de molino y a los respectivos gerentes y demás personas que influyen en todo lo que es la calidad. Y eso son todos los análisis, o sea, se tiene diariamente todos los resultados. Estos análisis diarios analizamos todos los días, porque de acuerdo a eso podemos determinar cómo vamos a modificar en cuanto a molino y en cuanto a aditivos, porque la harina viene del trigo y el trigo depende de varios factores, entonces es algo que no podemos tanto manejar, y sí a partir de ahí ver cómo actuar. Entonces vemos qué tal es su actividad enzimática, que depende de los brotados durante la cosecha. Entonces no debe ser muy alto, no debe ser muy bajo, pero hay enzimas que se pueden agregar. Entonces eso es lo que vemos todos los días. Vemos todo lo que son las características reológicas, quiere decir si la harina está muy fuerte, si la harina está muy débil. Entonces hay que fortificar, hay que aumentar la fuerza o hay que disminuir. A veces la harina es muy pegajosa, pero viene del trigo eso. Entonces, de acuerdo a cada cosecha se va viendo y se va actuando. Hay años que son trigos muy buenos, hay años que no tanto. Por ejemplo, este año tuvimos heladas, a veces afecta. Entonces estamos al pendiente y uno va aprendiendo con el tiempo.
Así con el día a día uno ahí va viendo las desviaciones y a veces es muy notorio, a veces no. Entonces eso, todo lo que es el gluten es también la fuerza de la harina y eso es lo que vemos, el color también tiene que ver mucho con los tamices del molino. A veces puede ocurrir que un tamiz se rompió y el molinero no se va a dar cuenta. Entonces tenemos que hacer los análisis visuales y ver si hay un poco más de ceniza y ahí avisar. Puede ser que haya una malla rota en los tamices que filtró un poco más de minerales que la cáscara. No es malo, pero hay una estandarizado, la 3.0 y la 4.0. La 4.0 es mucho más blanca que la 3.0. Entonces es eso. Aquí analizamos durante la cosecha, hay mucha recepción de trigo, se analiza todo lo que es el trigo para más o menos estandarizar, se puede clasificar, se puede determinar y así poder adelantarnos a lo que va a ser. A veces para el trigo, por ejemplo, es muy importante que no tenga una humedad elevada, porque ahí hay que primero secar y después almacenar, porque ahí puede traer problemas en el silo si un trigo está muy húmedo. Y ese trigo se va a estacionar durante varios meses. Entonces cuidamos muchísimo eso. También los trigos vienen con productos químicos, no tiene que haber en exceso. Entonces sí, eso analizamos antes y luego ya la harina. Sería producto, materia prima y producto final. En cuanto a fideo también, el fideo, aquí hacemos lo que es la coloración, usamos todos colorantes naturales y un poco de aditivación y vemos, hoy estábamos haciendo la cocción de los fideos. A ver en cuánto tiempo se cocina, si es muy pegajoso, si tira mucho almidón. Eso es lo que vemos. Y aquí en la planta gastronómica también nos encargamos de todo lo que son buenas prácticas, que es los cuidados higiénicos, tanto del personal, de las instalaciones, es también lo que hacemos. Trabajamos en conjunto con el molino, con la fidería. Nosotras si vemos alguna desviación tenemos que informar a ellos, porque son ellos los que van a hacer de repente algunas modificaciones. Y en cuanto a aditivación, yo me encargo de la aditivación, entonces nosotros hacemos aditivación interna, así nosotros mismos elaboramos nuestra propia aditivación. Entonces aquí modificamos rápido cuando algo está fuera de rango, que no es malo, pero solo para mejorar. El año 2020 fue excelente para el trigo. Toda la cadena espera lo mismo para este 2021. Buller destacó que este año se ha sembrado un 25% más de trigo en comparación con el anterior, por lo que esperan tener buen clima para tener materia prima de calidad que les permita producir de la mejor manera. Como cada año, el objetivo es seguir expandiéndose y ampliar la línea de productos para ofrecer al consumidor una gama más completa. El año 2021 estamos un poco en un incierto, así como dije, el trigo seguramente tiene un poco de daño ya por helada y esperemos que no llegue otra helada fuerte en finales de julio o en agosto, porque ahí va a ser peor. Pero así como dije, el trigo hay un 25% más plantado que el año pasado y el año pasado era un excelente año. Ahí lo único que venía trigo, o sea, en la zona que no tenía trigo de primera era en el sur, justamente también porque sufrió helada, que ahí cae más fuerte todavía, normalmente. Entonces, ese año en el sur hay menos plantado, entonces quiere decir que si es que esta helada no le hizo mucho daño y no viene mucha helada por delante, podemos tener un buen año de trigo. Y vamos a necesitar también porque Brasil está pagando bastante bien ahora el trigo paraguayo.
el año pasado, según estas estadísticas, se plantó 475.000 hectáreas de trigo y se calcula que generó unos 1.300 hasta unos 1.400 millones de toneladas, de cual, así como te dije, 50%, que es 75 a 80, 800.000 toneladas que se suele moler a nivel nacional, entonces queda unos 700 a 800 todavía sobrando. Entonces, y este año está plantado unos 550.000 hectáreas, así como mencioné, unos 20% a más. Si va bien el clima, hasta ahora el trigo está muy bien avanzado. Si va bien, lo único que le puede afectar es, o sea, lo más peligroso es la helada y de repente si le falta lluvia, pero el trigo realmente con poca lluvia se avanza muy bien. Ese no es su más complicado. Número uno es siempre atender cada vez mejor, llegar más cerca a los clientelas. Estamos en avance con algunos nuevos sucursales, nuevas zonas. Ahora mismo estamos empezando una sucursal en Minga-Guazú para atender todo lo que es Alto Paraná. Hoy por hoy atendemos ahí, pero directo de la fábrica. Y vamos a atender mucho mejor a los clientes y más rápido si estamos cerca con una sucursal y atendemos con flota chica, o sea, con camiones chicos. Y así tenemos algunos proyectos también en otras zonas. Vamos a ir por paso, pero vamos a ir acercándonos más a los clientes. Y también tenemos algunos proyectos de algunos productos nuevos, pero no estamos bien definidos por cuál optar, ¿verdad? Importante saber que en todos los rubros, sea agrícola como industrial, tiene altos y bajos. Hay años mejores que los otros y tenemos que saber soportar y no entregarnos. Así como dije, hay momentos mejores que otros, pero todos juntos podemos lograr cada vez mejores productos y también más producción. Paraguay tiene un enorme potencial para seguir generando valor agregado al trigo, aprovechando sus excelentes condiciones para producir alimentos, por lo que debe volverse el principal foco de desarrollo. Gracias al esfuerzo de los socios de la cooperativa Sommerfeld, hoy Sol Blanca está generando empleos en toda la cadena productiva del trigo, muy especialmente para la gente de Caaguazú. Les agradecemos a todos ellos por haber recibido a las cámaras del canal de la producción y compartir con nosotros su historia y su experiencia de trabajo diario. Hasta aquí este capítulo de Agroindustrias. Los invitamos a seguir con la programación de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hasta la próxima.